¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cuando decimos que el gobierno está en su peor momento, por supuesto que no estamos informándoles de algo que ustedes no adviertan, porque lo sufren. No es el gobierno el que está mal. El gobierno lo pasa muy bien en los negocios que ellos han realizado. Los que están atravesando una situación muy difícil son los habitantes de la Argentina, son las víctimas de todo este proceder que critican hasta desde adentro, por la corrupción Carrió, por lo que no saben Melconian y hasta el propio Pratgay, como les mostrábamos ayer. Sin embargo, el gobierno sigue buscando víctimas. Es una cosa rara, difícil de entender. ¿Cómo es que se animan, de todas formas, a seguir hurgando la posibilidad de continuar el daño que están realizando? Y en ese sentido, apuntan permanentemente a Aerolíneas Argentinas. En esa búsqueda está Malvido, un insólito presidente de Aerolíneas, un hombre sin ninguna condición especial, salvo la de saber echar gente. Por eso lo tomaron. Que va contra los gremios, dice que toda la culpa la tienen los gremios, los que están luchando desde el colectivo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, para que el gobierno no se dé el gusto de terminar con la línea de bandera nacional. Evidentemente, si eso es capaz, si eso es motivo para parar la aviación de un país, evidentemente ya no estamos hablando de salario, no estamos hablando de pilotos extranjeros. Aquí hay una cuestión de fondo, una cuestión política de los gremios que tienen una ideología respecto al gobierno y han encontrado como Aerolíneas como un buen blanco donde de pelear esa batalla. Usted lo que quiere decir es que los gremios militan en fracciones políticas opositoras al gobierno. Sí, siempre lo han hecho. Es decir, en particular los secretarios generales es notorio que están alineados con los sindicalistas y los políticos más importantes de los partidos opositores. Eso no es un descubrimiento. Esto es lo que dice el tal Malvido. Vale la pena recordar quién es el personaje, qué es lo que se propone, cuáles son sus ínfulas, las creencias que tiene, con la cual piensa llevarse por delante también a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, como él cuenta, muy suelto de cuerpo, muy ufanándose de sus condiciones de echador de gentes, lo que él hizo en Venezuela. Él mismo lo cuenta, así que no es necesario emitir ninguna opinión al respecto. La semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Tomar esas decisiones y echar amigos a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí, gente con la que habíamos empezado la empresa de cero, fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro, y así como fui a parar a Venezuela. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, pues no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Tal vez soy demasiado práctico y demasiado rudo, pero funciona. A un personaje así no se lo puede combatir individualmente, porque la fuerza de cada trabajador no alcanza. De ahí es que normalmente el gobierno quiere terminar con todo lo que sea la vida sindical. Y este personaje, Malvido, es una punta de lanza para conseguirlo. Cuando uno escucha a Juan Pablo Maceri de APLA, por lo menos queda con plena conciencia de que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas van a luchar por la línea de bandera hasta el último día. Este conflicto se inició a partir del no pago de una cláusula gatillo de un acuerdo firmado en el año 2017 y que venció en septiembre de 2018. La estrategia es similar a la que utiliza el ministro Dietrich de estigmatizar a la conducción sindical y por ende a los trabajadores. De esa manera quiere lograr que el usuario, los pasajeros o el público en general estigmatice a todos los trabajadores y luego legitime la decisión inexorable de reducir Aerolíneas Argentinas y eventualmente cerrarla. Esa es la estrategia. Eso es lo que tiene que hacer Aerolíneas, luchar como lo explica Juan Pablo Maceri. Pero no son los únicos trabajadores amenazados. También los privados están en una situación muy compleja. Ya saben ustedes, cientos de miles de personas se han quedado sin trabajo olímpicamente en las decisiones que el gobierno ha tomado, terminando con
la actividad local con la sustitución de importaciones, abriéndose de par en par. Vengan, es el único caso en el mundo casi que se abre para que todos vengan a vender y a comprar muy poco. Ya se sabe que es así. Las consecuencias siguen siendo nefastas. Miren ustedes lo que sucede con la fábrica DAS en El Dorado, en la provincia de Misiones, según el delegado Darío Vera. Hemos sufrido la pérdida de 175 compañeros en la fábrica, llegando a ser en el año 2015 alrededor de 1.400 trabajadores, y bueno, desde ahí para acá solamente hablar de pérdida de puestos de trabajo, y bueno, más o menos hoy en día estamos siendo casi 900 trabajadores los que estamos quedando dentro de la planta, pero las autoridades ni municipales ni provinciales y bueno, nacionales menos se han comunicado con nosotros. Eso en Misiones, pero también en Chivilcoy, en cualquier parte donde pongamos la mirada. Hay gente que está perdiendo su trabajo como consecuencia de la política desarrollada por este gobierno. Lorenzo Lezama es un delegado que nos habla de lo que ya es el cierre definitivo de Paquetá. Aquello que fue una gran ilusión, que creció 2007, 2008, llegó a tener 1.300 trabajadores. Es increíble lo que esta gente ha hecho. No queda ninguno. Cero. Todos se tendrán que convertir en monotributistas, que es lo que al gobierno le gusta, porque además no tienen sindicato que los defienda. Escuchemos a Lorenzo Lezama en lo que ya posiblemente sea la última aparición como trabajador de Paquetá. En el 2008 llegó a tener casi más de 1.500 personas trabajando. La entrada de materia prima se fue reduciendo y bueno, fueron yendo retiros voluntarios anteriormente hasta que 600, y hoy el cierre total de la empresa por falta de pedido que había no le ha realizado, ¿no? O sea, abrir la importación, cuando un gobierno abre la importación, las primeras fábricas que caen son textiles y calzado. Sí. Son las fábricas más afectadas con el tema de abierta de importación. Mis compañeros que han conseguido y otros que no, porque relativamente para la ciudad es un golpe muy grande, y una empresa como esta, de esta magnitud, de 600 laburantes en la economía, lo que era dentro de la ciudad, se movilizaba bien. Claro. Ahora hay una empresa de las 600 familias, calcula que a la ciudad le volcaba alrededor de 13 millones de pesos todos los meses. En todos los órdenes sucede lo mismo. Volviendo a los trabajadores que tienen que ver con el Estado, la televisión pública, todo lo que dependa del sistema de medios manejado por Canalla Lombardi está resentido. Mañana hay una demostración al mediodía, a la 1 de la tarde, en el Centro Cultural Kirchner. Sería bueno que los acompañemos, que estemos con ellos, que no dejemos solos allí a cada trabajador que tiene inconvenientes con la empresa, en este caso estatal. No seamos indiferentes. Escuchemos a Alberto Lecky, que es el delegado de Cipreva en la televisión pública. Somos los únicos trabajadores del Estado y los únicos trabajadores de prensa que tenemos paritaria cero en un año en donde hubo más de un 45% de inflación reconocida oficialmente. La política de ataque a los medios públicos implica no solamente el desguace de su programación, la censura, el ataque a la información, sino también el ataque a sus trabajadores y a sus derechos elementales, como a tener un salario digno. En el caso de la televisión pública es el segundo año con paritaria cero. No nos resignamos a estar empujados a irnos de los medios públicos porque no queda otra opción, porque estamos hambreados. Por eso estamos peleando por nuestros salarios. Y recordemos, después de escucharlo a Lecky y todos estos padecimientos, a Canalla Lombardi, que es el gestor, el intérprete de esta forma de comportarse del gobierno, siempre confrontativo con los trabajadores. Han encontrado en Canalla Lombardi un intérprete ideal para hacer mucho daño, no solamente al trabajador, sino también a lo que Radio Nacional, la televisión pública, etcétera, tiene la obligación de dar a la población. Nosotros tenemos un presupuesto y nosotros no podemos movernos ese presupuesto. Eso es lo que el accionista, que es el Estado Nacional, que es cada uno de los argentinos, nos ha dado mandato. Pero creció la planta desde el 2002 hasta ahora, en Canal 7 estamos hablando ahora, sí, ¿no? En un 70%. Es un disparate. Parece que va a ser un gran noticiero el que va a tener Canal 7, y desde ya
les voy a hacer un pedido. Exprésense con toda libertad. Por supuesto, Canalla es un jugador conocido del establishment, pero hay otros, lo de Marco Labaña y Bocio, con ese proyecto que presentaron en diputados y que ya tiene media sanción y ahora está en el Senado. Qué tristeza para la democracia, no solo para el periodismo, porque ahora se desregula el papel. Y esto determina que Mañeto, los Aguiar, Papel Prensa, cobren por el papel lo que se les antoje, según la cara del cliente. Usted sí, usted no. A usted le vamos a cobrar tanto, a usted un poco menos, a vos te vamos a dar facilidades porque vos sos un jugador del sistema, y si no lo sos lo vas a hacer. Así han procedido toda la vida. Ahí está la gente de la televisión comunitaria pidiendo, exigiendo el lugar que por ley les corresponde en la grilla de Cablevisión, y no se la dan. Así proceden ante la mirada de todo el mundo. Y ahora tenemos en el Senado el proyecto que tiene media sanción desde diputados. El CELS ha emitido un comunicado. Este título que ustedes ven del CELS es muy firme, muy elocuente. Y uno de los trascendidos que tenemos se refiere a cómo piensan manejar todo esto, diciendo que, bueno, el papel finalmente es un producto, y el CELS le dice que el papel de diario no es un producto común y corriente. Se trata de otra historia, tiene que ver con los medios y con la democracia. Por suerte, hoy Cristina Fernández de Kirchner también habló en el Senado de este tema, de este servilismo insoportable de los partidos políticos al sistema, a Clarín, a Mañeto, a los Aguiar, a todo lo que permita jugar contra la democracia. Es también el servicio de blindaje mediático para los que levantan la mano, presentan proyectos como este, y al mismo tiempo presta el servicio de ataque furibundo y brutal contra aquellos y aquellas que no formamos parte de ese dispositivo de lo que se ha dado en denominar muy amigablemente la gobernabilidad, y que yo creo que en muchos casos hace más juego con la complicidad. Aumento de la desocupación, cierre masivo de comercios, cierre de fábricas. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la República Argentina, en el Parlamento, donde están representados todos los partidos políticos? Estamos sacando una ley que demandó apenas 20 días para atender el gravísimo problema que tiene la economía, que es el precio del papel de diario. Bueno, ve, esto es tener poder. Y algún señor senador recién decía que debíamos reglamentar, por el tema de las fake news, por ejemplo, el manejo de los medios digitales. Hizo mención a Facebook, en fin, lo que ya todos conocemos que pasó en el Brexit. Pero quiero decirles que también esas fake news se imprimen en papel de diario, en papel prensa. Mire, yo quiero recordarles a todos ustedes que en plena campaña electoral, la tapa de un importante matutino de nuestro país, uno de los socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Nilda Garré, tenían millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Esta noticia es una fake news. No hace falta tener un medio digital, evidentemente, para hacer noticia falsa. Es un panorama tristísimo el que se nos presenta para terminar el año, por lo que acaba de decir Cristina Fernández de Kirchner, por lo que leíamos antes del CELS, por lo que dijo Cipreva. Es tristísimo, pero también para los educadores. Qué año que han tenido, qué años en realidad. Ahora con el cierre de escuelas, por el cual hoy marcharon, presentaron una vez más sus quejas, sus argumentos, que son irrebatibles y que determinarían para cualquier gobierno que se precie atenderlos, darle solución a todo lo que están planteando, pero no es así. Quiero, antes de escuchar a la gente de la educación que defiende gremialmente a todos los educadores del país, comentarles que Juan Pablo Sorín, ese excelente jugador de fútbol, pero también gran persona, emitió un tuit, véanlo, en el que él cuenta cómo terminó los estudios que no podía llevar a cabo cuando era jugador, no le daban los tiempos.
Siempre fue un muchacho muy preocupado por crecer, por ser cada día mejor, y siempre lo ha conseguido. Lo felicitamos a Juan Pablo Sorín, y que esto, que seguramente atañe a miles de personas que pudieron terminar su secundario, como lo hizo Juan Pablo Sorín, se haga realidad también en una continuidad más aliviada para la educación en la República Argentina. El gobierno de Rodríguez Larreta acaba de cerrar 14 secundarios nocturnos. Así de brutal. Cierra escuelas. ¿Quiénes van a esa escuela? Jóvenes, adolescentes, mujeres, varones, que durante el día trabajan. Como tienen que ir a trabajar, cursan el secundario a la noche. Esas escuelas cierran. Nos oponemos, la comunidad educativa, las familias de los estudiantes, y vamos a seguir defendiendo el derecho social a la educación. Es que no hay trabajador que no esté afligido hoy día. También el trabajador jubilado está padeciendo. ¿Para qué repetir lo que ustedes saben, lo que fue el año 2018 para cada jubilado? Lo que sigue siendo la estafa que significó la reparación histórica. Para lo único que servía era para que Macri, Gianfranco, dijera: yo tengo 36 millones de dólares por allá, en algún lado, ni siquiera traerlos. Y Mindlin, y Caputo, y cada uno de los amigotes están haciendo dulce con la plata, diciendo ahora también dónde la tienen, porque total, con el 5% que pagaron, se salvaron de todo lo que correspondía dar a la AFIP en el momento en que se llevaban ese dinero. ¿Ustedes se acuerdan de Macri anunciando la reparación histórica? Vale la pena, es como hundir el puñal, lo sé, pero me parece que es necesario. El instrumento, la ley que estamos enviando al Congreso, busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los saberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Estén o no estén en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite judicial, tengan o no sentencia firme, que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Y que aquellos que se jubilan a partir de que se sancione la ley, comiencen cobrando desde el primer día lo que les corresponde. Ayer, cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia, hubo una especie de viento saludable que atravesó nuestras vidas, como si abriéramos la ventana y pudiéramos refrescarnos. Ya les hemos dicho que esto atañe a 150.000 jubilados, los millones y millones y millones a los cuales los han puesto muy por debajo de la inflación, desde que la movilidad cambió, por supuesto, que están esperando el fallo, el verdadero, el importante fallo que tiene que dar la Corte Suprema. Que no se haga Macri el que se lamenta demasiado, porque esto es hasta beneficioso. Aquí lo que tiene que cambiar es la movilidad. De todas formas, cuando la Corte se expresó, hubo voces que celebraron esa decisión, pero algunas de ellas son discutibles. Massa y Bosio emitiendo tuit de qué bien la Corte jugó para el pueblo, pero no nos olvidemos que estuvieron en el voto de todo lo que el gobierno ha hecho en materia previsional. Entonces, apartarse ahora de eso, saludando, celebrando la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, no parece atinado, es decir, no parece corresponderse con una verdad. Y esto es lo que Graciana Peñafort en un tuit le recuerda a Massa especialmente. No tanto celebrar, porque fueron ustedes los partícipes necesarios de lo que se hizo contra los jubilados. También lo dice un luchador, precandidato por otra parte, que es Leonardo Fabre. Lo que han hecho el presidente Macri, del cual nunca esperé nada, pero sí de Sergio Massa o el propio Bosio, que hacía, no sé, 2 semanas que había sido director ejecutivo. No se puede creer que 2 tipos que saben mucho de previsión hayan hecho esta barbaridad. Macri nunca hubiera podido llevar adelante esta ley si estos 2 personajes no le daban sus votos. Es indiscutible lo que dice Fabré. Pero volviendo a la Corte Suprema de Justicia, ahí sí que pasa de todo. Lo tienen en un arco, como suele decirse, a Rosenkrantz, una bestia jurídica, un prepotente, un incapaz y sobre todo un hombre que está representando a las corporaciones ante la mirada de todo el mundo. Lo designaron a dedo, estaba encantado. Después, con la extorsión del gobierno a los gobernadores, se quedó en la Corte Suprema de Justicia.
Y Mañeto, por supuesto, estaba maniobrando desde afuera para que sea el presidente y se haga cargo absolutamente de todo, porque Lorenzetti nunca los convence demasiado. Lo han tenido como rehén, pero no satisface plenamente esa ambición de absoluto poder que tiene Mañeto. Entonces Rosenkrantz. Y Rosenkrantz es el del 2x1, se quedó solo después en el voto que rectificó lo del 2x1 y ahora también se quedó solo en el tema de los jubilados. Lo están despojando de todos los atributos que él mismo se colocó cuando maniobró para convertirse en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Personaje menor, sin dudas, pero que podía hacer muchísimo daño. Ahora aparece un poco bajo control y esto es digno de celebrarse. Como también, ya que estamos hablando de la justicia, que por lo menos sea más o menos pareja, nunca va a ocurrir. Con los Macri, por ejemplo, siempre Bonadío y compañía van a tener algún motivo para una excepción, al menos por ahora. Pero Rocho, del que hace 2 días nosotros les estábamos hablando, es cierto, en la causa de los cuadernos, ahora por Odebrecht, ha sido también un hombre procesado. Parecería que esto es algo que se corresponde con lo que debe suceder. Y por último, siempre en el recorrido de la justicia 2 temas, 2 nombres. Uno es Lula y el otro es Milagro Sala. Y en el medio, todos los presos políticos de Brasil y de la Argentina. Un tribunal federal de Brasil dictaminó, yo no sé si a la hora en que preparo este informe, un rato antes de nuestro diario con Iván y con Luciana, ya le habrán dado la libertad, pero es inminente que Lula quede libre. Por supuesto, pasaron las elecciones, poco puede hacerse, tomaron el control, deformaron a la democracia, pero al menos Lula estaría recuperando la libertad porque nadie que tenga doble sentencia puede quedar preso según ese tribunal federal. Así que Lula está ya libre cuando ustedes ven este informe o va a quedar en las próximas horas, en la próxima jornada. Al mismo tiempo, uno piensa que todos los presos políticos de la Argentina tendrían que correr la misma suerte, si es que así se le puede llamar. Antes de Navidad, a Lula el fallo le llega por lo menos antes de estas fechas tan especiales. ¿Qué va a hacer el gobierno con tanta gente que dice que está convencida de que la prisión preventiva es algo que no corresponde? Lo dijo Massot, lo dijo Lipovetsky, lo dijo cada uno de los políticos que ha participado, hasta Garabano lo manifestó, aunque después se desdijo cuando dictaron la excarcelación de Amado Boudou. Si piensan así, ¿por qué mantener esta crueldad? ¿Por qué mantener presa a gente a la que, como a Milagro Sala ahora, un desquiciado tribunal de Jujuy está reclamando 22 años de cárcel? La peor criminal de la historia, poco menos pasaría a ser Milagro Sala, que ni siquiera cometió un delito, que ya se ha explicado hasta por el doctor Zaffaroni, hasta el cansancio, cuál es la procedencia de ese dinero que la gente de Mañeto mostraba incesantemente que estaban sacando del banco. ¿Se acuerdan? Para pagarle a la gente que construyó las miles de viviendas que ustedes han visto en más de una ocasión, solamente aquí y cuando estaba con mis amigos del Destape. Es muy triste que de cara a la Navidad, a la Nochebuena, tengamos presos políticos en la Argentina. Duele mucho, sobre todo cuando Macri se pavonea en el Mercosur hablando de los presos políticos de Venezuela. Y los de aquí, Macri, háganse esa pregunta en el gobierno, para ver si hay alguna forma de encontrar solución para que no prospere toda la crueldad y todo lo antijurídico de lo que han hecho víctimas a decenas de personas en la República Argentina. Amigos, la seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.